Este procedimiento que vamos a explicar en este momento tiene por objetivo explicar el desarrollo de cálculo del trabajo práctico de árbol transmisor de potencia mecánica, en el cual vamos a estar dimensionando solamente desde el punto de vista resistencial un árbol, como estamos indicando acá en la gráfica, ¿sí? Un árbol que va a tener por objetivo transmitirle potencia mecánica al, al elemento o a la máquina útil que hemos utilizado en el primer trabajo práctico, que es un tornillo sin fin helicoidal para elevar materiales particularmente granulosos o en pequeñas partículas. Este árbol va a estar conectado al sistema de poleas que ya hemos calculado mediante un conector o con un acople de punta estriada. Aquí podemos observar en la figura cómo el árbol que está accionado por la polea del trabajo práctico 1 va a transmitirle potencia mecánica a la máquina útil a través de una punta de eje estriada, ¿sí? Que se va a acoplar a la máquina útil. El árbol va a estar escalonado en diámetros que van a ser múltiplos de 5 milímetros para facilitar el montaje de los rodamientos en las secciones, en la primera y en la última sección. Aquí puede verse el alojamiento que está reservado para la punta estriada, que va a ser la que va a tomar la potencia mecánica que transmite el árbol. En la sección principal puede observarse un chavetero, ¿sí? Que va a ser el elemento que va a permitir que la polea conducida del trabajo práctico de correas pueda hacer girar en forma solidaria con el árbol. Bien, para comenzar a desarrollar el trabajo práctico, ¿sí? Vamos a armar un esquema perspectivado en el cual puede observarse, vamos a usar un puntero láser, así lo podemos ver, en el cual puede observarse que el árbol representado en forma esquemática, está apoyado sobre dos rodamientos, ¿sí? Esta es la polea conducida del trabajo práctico 1, esta es la polea motora del trabajo práctico 1, a la cual está adosada el motor, ¿sí? Entonces, la orientación de las poleas va a ser tal que la distancia entre centros tenga un ángulo de 30 grados. Nosotros hemos visto en el trabajo práctico de correas que en las mismas se generaban una fuerza por los tiros en los apoyos, ¿sí? En dirección de los ejes de rotación, y dos fuerzas QX, que eran iguales y de sentido contrario, las cuales generaban lo que habíamos denominado un momento de volteo. Las fuerzas que van a actuar sobre el árbol van a ser QX y QY, las fuerzas debidas a los tiros de las correas. Bien, estas son las fuerzas que van a solicitar en principio a nuestro árbol con mayor importancia. Estas fuerzas vamos a descomponerlas en sus componentes horizontales y verticales. A continuación vamos a calcular el momento torsor que solicita el árbol. El momento torsor que solicita el árbol está dado por la potencia útil que va a estar transmitiendo al tornillo del árbol. ¿Sí? Al tornillo del árbol, al tornillo sin fin helicoidal. Esta potencia va a ser la potencia útil,
¿sí?, que va a necesitar ese tornillo y no la potencia de selección que calculamos en el trabajo práctico, que eran los efectos de dimensionar las correas. Esa potencia útil, esta MT que estamos, o sea, esta potencia útil que estamos viendo aquí, va a ser el momento torsor por omega, pero esta potencia útil, que es un dato nuestro, va a ser la potencia del tornillo que calculamos dividido sus rendimientos. Con este dato de la potencia útil que vamos a transmitir, podemos calcular el momento torsor que va a transmitir el árbol. El momento torsor va a estar afectando al árbol desde la polea hasta la punta de eje donde está entregando la potencia a la máquina útil. ¿Mm? Para continuar con el cálculo, vamos a calcular las reacciones de vínculo en los planos horizontales y vertical, teniendo en cuenta que las fuerzas actuantes en el plano horizontal son las componentes horizontales de las reacciones de vínculo, RH y RBH. RAZ se pone acá en sentido genérico, al no haber componentes axiales, este valor va a ser 0, ¿sí? Y QH, que es la componente, o sea, que es la proyección en el plano horizontal de las componentes QX y QY. En el plano vertical vamos a tener que adicionar, aparte de las reacciones de vínculo y de las componentes verticales de los tiros de las correas, el peso de la polea. Este peso de la polea, ¿sí?, lo han calculado o está tabulado en el trabajo práctico 1. Una vez que tenemos las resultantes en ambos planos, en el plano A, en plano vertical y en el plano horizontal, podemos calcular cuáles son las fuerzas resultantes, tanto para las reacciones de vínculo como para las fuerzas que actúan sobre la polea. Al analizar las fuerzas en el plano en el plano definitivo, ¿sí?, vamos a observar que la polea está ejerciendo sobre el eje una fuerza FR, que es la componente de los tiros de las correas más el peso de la misma. Ahora bien, este peso actúa en forma distribuida sobre el eje, ¿sí? Con lo cual la fuerza, o sea, la fuerza distribuida, Q, es FR dividido, no multiplicado como está explicado acá, dividido la distancia L2, que L2 es la distancia del buje, o sea, el ancho del buje de la polea. Con lo cual vamos a obtener el diagrama de momentos flexores, y vamos a observar que el diagrama de momentos flexores varía en forma lineal desde el punto A hasta la primera sección del árbol, ¿sí? De la primera sección a la segunda sección, como la fuerza distribuida, varía en forma cuadrática, es una parábola de segundo grado, en el cual el momento flexor máximo va a estar dado por esta expresión, y en el siguiente escalonamiento, el momento flexor va a volver a ser el mismo que en el anterior. Para considerar cuál de las dos secciones es máxima, no solamente debemos tener en cuenta en qué sección tenemos el mayor momento flexor, sino además debemos considerar que la sección en el segundo escalonamiento o sea, tiene menor diámetro que en el primero, con lo cual el momento flexor de la sección crítica va a corresponder al momento flexor correspondiente al segundo diámetro
que estoy marcando acá en pantalla, que va a corresponder a esta línea azul, ¿sí? Y va a ser MF igual a L0 menos L1 sobre 2 por RA. Ese va a ser el valor del momento flexor en la sección crítica, que va a ser el momento flexor, que va a ser el momento flexor con el cual vamos a calcular la tensión máxima que se genera en nuestro árbol. El momento torsor varía desde el centro de la polea hasta el centro del apoyo, y es constante. El momento flexor es constante. Bien, vamos a plantear el problema. El problema se trata entonces de dimensionar un árbol sometido a un momento flexor alternativo puro con tensiones normales nominales por flexión. Esto es, que la tensión alternativa debido a flexión va a ser igual al momento flexor en el segundo escalonamiento por 32 dividido pi por diámetro al cubo. Este último es el módulo resistente, ¿sí? Y las tensiones de flexión normales van a ser 0. El momento torsor es constante, por lo cual las tensiones tangenciales debidas a torsión van a ser 0, y las tensiones medias van a valer el momento torsor dividido el módulo resistente. En ambos casos, las tensiones significativas, que son la tensión normal alternativa y la tensión tangencial media, ¿sí?, están expresadas las dos en función de una incógnita que todavía desconocemos, que es el diámetro de esa sección del árbol que tenemos que buscar. El siguiente paso que vamos a utilizar para dimensionar el árbol, que como está en la guía explicativa, lo vamos a dimensionar por el criterio de Goodman, ¿sí?, es calcular cuáles son los concentradores de tensión. ¿Cuáles son los concentradores de tensión? Y tenemos en el cambio de sección, que es la sección crítica que estamos analizando, en el cambio de sección, que es la sección crítica que estamos analizando, vamos a tener dos concentradores importantes de tensiones. Uno, un KF debido a flexión, y un KFS debido a torsión, ¿sí? Para el cálculo de el KFS vamos a necesitar la sensibilidad en talla Q y el factor geométrico de tensiones de flexión K sub T, para lo cual en el enunciado se aportan los gráficos correspondientes para el cálculo de KT y de Q. Lo mismo con los valores de la sensibilidad en talla por flexiones cortantes o tangenciales, y el KTS, que es el factor geométrico por flexiones de torsión o tangenciales. Bien, para el cálculo de las tensiones actuantes, ¿sí?, vamos a necesitar plantear que las tensiones que nosotros hemos calculado son las tensiones nominales. Para obtener las tensiones reales, debemos multiplicar tanto a las tensiones normales como a las tensiones tangenciales por el correspondiente concentrador de tensiones. En este caso estamos analizando una 0.1050, con lo cual vamos a multiplicar tanto las tensiones medias como las tensiones alternativas por los concentradores correspondientes, ya que el SAE 1050 está muy en el límite entre un material dúctil y un material
y un material frágil, o sea, no es un material frágil, pero tampoco es un material dúctil. Entonces, al no ser un material netamente dúctil, vamos a multiplicar ambas componentes, tanto las medias como las alternativas, por el valor del concentrador de tensión correspondiente. Con lo cual se observa que las tensiones normales y las tensiones tangenciales, ¿sí? Van a quedar en función, van a quedar expresadas en función del diámetro crítico que estamos buscando. En ambas expresiones, el KF ya lo hemos calculado, los momentos flexores y los momentos torsores también los hemos calculado, en función del esquema de carga que teníamos, ¿sí? Y la única incógnita que nos queda en ambos casos es el diámetro crítico de la sección que estamos buscando, el diámetro de la sección crítica que estamos buscando. Para el cálculo de las tensiones actuantes de von Mises, dado que debemos aplicar estas tensiones debido a que tenemos un problema de combinación de cargas, ¿sí? Vamos a utilizar las expresiones de von Mises para las tensiones alternativas y para las tensiones medias. En ambas expresiones puede observarse que la fórmula original que plantea el libro de Shigley en este caso, ¿sí? Es la tensión nominal, ¿sí? Nosotros ya hemos calculado las tensiones, o sea, el producto del KF por la tensión nominal, que es la tensión real, ¿sí? Que es el sigma A de flexión en este caso, y en este caso sería el tau real, ¿sí? Por torsión. Teniendo en cuenta que esta expresión, la raíz cuadrada, o sea, en este valor vale 0, ¿sí? Las tensiones valen 0, las tensiones tangenciales, ¿sí? Nos queda que las tensiones de von Mises alternativas son iguales a las tensiones reales que hemos calculado por flexión. Y las tensiones de von Mises tangenciales van a ser igual a raíz de 3 por la tensión media que hemos calculado en el apartado anterior. Aquí va sigma m, no tau sub m, esto es un error de tipeo que lo estoy corrigiendo en breve. Las tensiones de von Mises son siempre tensiones normales. Entonces, aquí va sigma m, sigma prima m. Bien, reemplazando ahora los valores de los valores de los coeficientes de los coeficientes para la fórmula para calcular la resistencia última para calcular la resistencia de fatiga, o la resistencia bien infinita de fatiga por medio de la fórmula de Marin, ¿sí? Los factores de cálculo, ¿sí? El factor superficial lo obtenemos de una tabla que estamos proveyendo para tal efecto. El K sub B es un dato del trabajo práctico. El K sub C, ¿sí? Tengamos en cuenta que para combinación de cargas siempre vale 1. El K sub C siempre vale 1 para combinaciones de carga. Solamente para tensiones fluctuantes de una sola solicitación, el Kc puede ser distinto de 1. Que es en el caso de una solicitación fluctuante de torsión o una solicitación única fluctuante axial.
en el cual valen 0,59 o 0,85 respectivamente, ¿sí? Pero cuando hay combinación de cargas, el K sub C vale 1. El K sub D, el K sub E y el K sub F valen 1, ya que no tenemos mayor información. El S'(E), que es el límite de fatiga de una probeta del mismo material, no es dado como dato, pero sí nos dan como dato la resistencia última del ensayo de tracción. Con lo cual, lo que haremos es, utilizar el valor de SUT dividido 2. Dado que es menor a 1400 megapascales, utilizaremos el valor que nos da este cociente. Y luego reemplazamos los valores que obtuvimos, que son el sigma' A, el sigma' M, que son las tensiones de von Mises, y el SE, en la fórmula del criterio de Goodman. Esta fórmula, ¿sí? Nos va a permitir obtener el diámetro, ya que las dos tensiones de von Mises están expresadas en función del diámetro. El valor de coeficiente de seguridad, que es 1.4, también está dado como dato del trabajo práctico. Despejando estos valores, ¿sí? Obtenemos el diámetro crítico, ¿sí? Con esta expresión, ¿sí? con la cual obtenemos el diámetro crítico. ¿Sí? Para obtener el diámetro central a este valor que obtuvimos, o sea, lo primero que vamos a hacer, vamos a redondear al valor múltiplo de 5 superior, ¿sí? Siguiente, que haya generado esta fórmula. Con lo cual el valor que vamos a obtener, va a ser un valor múltiplo de 5. Esto se hace de forma tal de que los diámetros subsiguientes y el diámetro principal, ¿sí? sean todos valores de 5 milímetros, o sea, múltiplos de 5 milímetros, pero en especial nos interesa que los valores de los diámetros en los cuales van a ir montados los rodamientos, a fin de facilitar su selección, sean múltiplos de 5 milímetros. Y el trabajo va a terminar con la confección según normas CIRAN de dibujo, ¿sí? de los planos del árbol y del esquema de instalación. Bueno, esto es todo por ahora.